vulneración de todos nuestros derechos, para que sean testigos de cómo se está llevando adelante esta elección que va a realizarse en el mes de octubre. Bueno, una visita fugaz, sí, pero que ha dejado un torrente de reacciones críticas, positivas por el lado del oficialismo, negativas por la oposición. Ayer teníamos a Jaime Aparicio, ex canciller del país, hablando también de Almagro y lo que significa la imagen ahora del secretario de la OEA. Quiero saludar, por favor, al ministro de Justicia con nosotros, Héctor Arce, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, ministro, un placer. Un placer, Priscila. Muy buenas noches. Un cordial saludo a toda la audiencia de Cadena. Bueno, muchos dirían, han hecho un muy buen lobby el ministro de Justicia, que se ha reunido varias veces con el secretario de la OEA y el actual embajador también, Gringo González, para una llegada de la categoría del secretario y con una declaración que ha generado tantas repercusiones. Así es, yo creo que la palabra clave en todo este proceso ha sido la información. Don Luis Almagro seguramente no tenía la información. Nosotros lo visitamos juntamente con el entonces embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, el actual canciller, don Diego Pari. Tuvimos varias reuniones con él, reuniones muy amables, muy corteses, como corresponde entre un Estado y la organización a la que el mismo Estado pertenece. Y ahí tuvimos oportunidad de entregarle una copia de la sentencia constitucional, reflexionar sobre los otros fallos que los conocía muy bien, el caso de Nicaragua, el caso de Honduras, el caso de Costa Rica, mostrarle, como está en una foto que yo publiqué en la cuenta de Twitter, mostrarle la constitución política del Estado boliviano, el avance que marca esta constitución, principalmente su artículo 256, que es clarísimo, que es inequívoco, y todas las características jurídicas constitucionales de la sentencia 084. Él escuchó, lo analizó seguramente con su equipo de abogados, lo analizó con la gente que tiene ahí de asesoramiento, y obviamente llegó a una convicción que desde el punto de vista legal y legítimo es absolutamente inequívoca, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia ha pasado en otros 3 países, es una línea jurisprudencial internacional que ha sido sentada con mucha fuerza, una interpretación de la Convención Americana, la Convención de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que fue aprobada el año 1969, no es de ayer, y que Bolivia ingresa en el gobierno de Jaime Paz Zamora el año 1993. Y que establece en su artículo 23 que las limitaciones a la reelección y al derecho de participar en elecciones no se pueden restringir sino por los casos específicamente mencionados en el artículo 23, entre los cuales no se encuentra el límite de reelecciones. Y también el derecho que tienen los ciudadanos de poder participar en elecciones y elegir al candidato de su preferencia sin que haya una limitación por este sentido. Es una corriente general, es una corriente jurisprudencial, llamamos los abogados, amplia, extensa, y obviamente sobre esta información es de que el señor Almagro se ha manifestado en un reconocimiento de la verdad, en un reconocimiento de lo que es lo correcto, en un reconocimiento de la legalidad y la legitimidad, además por el principio de no discriminación, que lo he explicado con una claridad meridiana absoluta. Y bueno, esta situación ha generado una serie de reacciones airadas, incluso violentas, de algunos miembros de la oposición, concretamente el candidato Óscar Ortiz, el senador Núñez, el senador Murillo, que en una actitud que obviamente no nos hace quedar bien como país, porque ellos son representantes nacionales, son senadores, son personas, el caso del señor Ortiz, que aspira a la primera dignidad del Estado, y obviamente no pueden exasperarse como lo han hecho, maltratar a un representante internacional en el que él habían confiado durante 2 años y habían apostado todas sus cartas durante 2 años, como lo hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrando una actitud que yo te aprecio, te valoro, te respeto mientras me das la razón, como lo decía el mismo señor Luis Almagro. Pero cuando no me das la razón o cuando veo que no estás conmigo, yo te denigro, te maltrato, te ultrajo, me opongo a tus candidaturas, me vuelvo tu enemigo.
Eso no es una posición correcta, no es una posición ética, no es una posición digna, no es una posición respetable. Ministro, y bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Ahí ha habido incluso hasta una ademán de agresión física que obviamente no nos hace quedar bien a nosotros, ¿no? Ministro, cuando usted tuvo estos encuentros y me habla de la información que le faltaba al secretario, la explicación de la sentencia, ¿hubo también una explicación del referéndum del 21F? Porque también en algún momento el secretario en varios tweets y declaraciones pedía que se respete, le pedía al presidente, es más, no a ese nivel, que respete la decisión del pueblo boliviano de los resultados del 21F. Por supuesto que sí, por supuesto que se ha hablado del tema y obviamente la información era anterior. Lo que pasa es que aquí la oposición y algunos sectores muy radicales no quieren entender, y lo entienden la gente en el extranjero, por alguna razón será, y no son porque seamos nosotros tan maravillosos convencedores, ¿no es cierto? Alguien ha dicho, no, manejamos la justicia y además manejamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vaya, qué poder el que nos dan. No manejamos absolutamente nada. Se maneja por las lógicas de la razón y la verdad. El 21 de febrero fue un referéndum en el que no se modificó la Constitución Política del Estado. Y lo que ocurrió después con un proceso constitucional ante el Tribunal Constitucional fueron dos cosas totalmente diferentes. Y eso lo entendió y lo entiende todo el mundo. Lo entendió muy bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo entendió el secretario general de la OEA, y bueno, ese es el resultado que está ahí, la propia versión, la propia conciencia que él ha explicado sobre la realidad de un hecho que es además absolutamente concreto. Yo reitero, no se puede avalar y ratificar y confiar y alabar incluso una persona cuando aparentemente les da la razón y cuando se inclina por la verdad, por la razón, por la justicia, por los argumentos que el mismo secretario general ha explicado, denostarlo, maltratarlo, ultrajarlo como lo han hecho, ¿no? Han dicho que más bien él los había agredido, eso es totalmente falso. El señor Luis Almagro y su equipo de asesores, a los que igual los han criticado, son grandes personajes políticos de la región, que tienen un gran peso en la región, y ellos lo saben muy bien porque han apostado a ellos. Y ellos los han escuchado y han tenido una agresión de parte de un candidato, que no ha ocurrido en otros casos. Con el caso del señor Samuel Lore Medín, el señor Carlos Mesa, fueron y hablaron con él y no hubo ningún problema. Fue una situación que realmente nos denigra como país, que no corresponde, que muestra un grado de desesperación absoluta en el que se encuentran algunos miembros de la oposición o la oposición en general. Y obviamente va contra el espíritu democrático de una situación totalmente aclarada dentro de la legalidad, dentro de la legitimidad, cuál es lo que vamos a vivir en Bolivia, una verdadera fiesta democrática con la presencia de la OEA, lo ha dicho el presidente, con la presencia de cualquier organismo internacional que venga sanamente, con los controles que haya, para que finalmente, Priscila, sea la voluntad popular, el voto popular, el que defina y el que califique la continuidad o no de un gobierno que, bueno, en estos casi 14 años ha marcado pues un corte en nuestra historia nacional. Hay un antes y un después, que la nación boliviana lo reconoce, que la nación boliviana lo ratifica, que la nación boliviana lo valora, y obviamente es esa nación la que finalmente va a ir a las urnas a votar y va a decidir en base a su conciencia, sin ninguna presión, porque eso es la democracia, es la base del sentido democrático, del Estado democrático, de la democracia Hablando republicana. sobre democracia y votación, hoy nuestro compañero José Luis Toro tenía justamente una nota que reflejaba las declaraciones de la diputada del Movimiento al Socialismo, Juana Quispe, y decía, no vamos a permitir que ingrese otra persona, que aunque gane las elecciones, no vamos a permitir que gobierne, que haga cambios. ¿Qué podemos entender sobre esa declaración en específico? No sé si tenemos la declaración, por favor, la hizo José Luis Toro, para que nos quede clara la figura de cuál fue la declaración. Escuchemos, por favor. No vamos a permitir que impongan las políticas neoliberales, que impongan leyes neoliberales traídos desde Estados Unidos. No vamos a permitir que nos masacren, porque ellos quieren ser gobierno para traer a los gringos, porque a Trópico de Cochabamba han venido gringos, hermanos. Yo soy de ahí y he nacido y he visto, hermanos, gringos han venido personalmente a dominar a los uniformados, a mandonear, metan bala, 3, 4, 5 minutos. Último, 1 minuto, metan bala. Así instruían los gringos, hermanos. Y vamos a permitir, no solamente los gringos estaban en Trópico, también estaban en otros departamentos, hermanos. Por eso no podemos permitir. Lo interesante es que ya van viendo que pueden perder las elecciones, eso es una gran señal. Y segundo, obviamente no van a permitir ellos de que venga un gobierno y vaya pues a controlar el narcotráfico que hay en el Chapare, que lo sabe bien doña Juana Quispe. Así que lo tomemos como...
estaba la declaración? Es como que una resistencia a, hipotéticamente, pierde Evo Morales y gana otro candidato y no van a permitir que pueda gobernar. ¿Eso es lo que quiso decir? ¿O cómo entendemos esto? No, yo no entiendo ni soy intérprete de una diputada nacional. No comparto, si ese es el criterio que he querido explicar, no comparto y nadie de nosotros lo comparte, ¿no? El presidente Evo ha sido una reflexión muy profunda justamente en el acto de suscripción del convenio para que la OEA participe y damos un mensaje muy claro. Nosotros, y eso yo lo sé porque yo he estado en varios procesos electorales, incluso anteriores al 2005, nosotros siempre hemos ganado al árbitro más, decía el presidente. Y yo puedo dar fe de esas cosas. Yo le contara, te necesitaríamos una entrevista de 1 hora para que le cuente las veces que la antigua Corte Nacional Electoral, a través de diferentes vocales, ha manipulado, ha favorecido a otros candidatos, ha hecho maniobras legales para beneficiarlos, nos ha negado la personería jurídica al movimiento al socialismo, en ese momento el IPCP, el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, han hecho maniobras, apagones de luz. Puede escribir un libro sobre lo que se ha vivido en ese momento. Y siempre en las elecciones el presidente Evo se ha impuesto frente a esas actitudes del árbitro. Por eso decía, hemos ganado al árbitro más. Nosotros nunca hemos necesitado ninguna ayuda, nosotros no hemos necesitado ninguna situación y los triunfos muchas veces, incluso como el año 2002, sorprendentes, ¿no es cierto?, para el pueblo boliviano, han sido ganados en base a la legitimidad del voto, han sido ganados en base a la legitimidad democrática. El presidente Evo es un hombre profundamente democrático, ha llevado adelante un proceso constituyente único en la historia de Bolivia a través del voto, de la conformación de la Asamblea Constituyente, la aprobación de una constitución por voto. Se ha democratizado el país de una manera excepcional. Hoy día tenemos miles o decenas, diremos, de procedimientos democráticos que antes no existían en la Constitución del año 1967. Y el presidente Evo es un profundo demócrata que ha ganado elecciones por el 53.7%, el 67%, el 64% y el 61%. Ese es el historial democrático que nosotros tenemos, incluso en algunos casos frente al árbitro más, como bien lo señalaba el presidente. Por lo tanto, nosotros y el presidente Evo está profundamente comprometido y sometido a la democracia. Por lo tanto, ese tipo de afirmaciones, yo no sé qué es lo que habrá querido decir, no lo he entendido mucho, pero no corresponden. Y lo ha expresado el propio presidente cuando le ha dicho al secretario general que vengan los mejores técnicos, si hay otros organismos que vengan, y nuestra posición es totalmente amplia, que venga la cantidad de observadores que vengan, que sea la elección más observada, más vista, porque aquí no hay nada que esconder. ¿El MAS va a aceptar los resultados de la elección? Por supuesto que sí. Pero mire usted, además de esos discursos y esos enojos que ha mostrado la oposición, ¿cuál es el problema de fondo? Vea usted las encuestas. Vea las encuestas desde la última encuesta de Página 7, que todos sabemos que tiene una línea política y que esa línea la muestra cada vez de una manera más desesperada. Hay que ver hoy día nos critica a nosotros, critica un comunicado del Ministerio de Justicia. Yo no respondo nada, lo dejamos ahí, pero ya hay síntomas hasta de odio, de racismo, es incalificable. Pero esa entidad ha publicado una encuesta donde gana el presidente Evo Morales. Cualquier encuesta, venga de donde venga, de los equipos más serios que existen, como la que se emitió el día domingo en La Razón, o la de Página 7, que tiene una posición comprometida, cualquier otra encuesta que se haya hecho, hay un seguro ganador en el proceso electoral, un seguro ganador. Y le reitero, no son encuestas hechas por nosotros, no son encuestas hechas más bien por gente que tiene una manifiesta animadversión al presidente. El presidente es el seguro ganador en todas las encuestas, no existe una encuesta en contrario. Y esa es una tendencia que se basa además en todo lo que se ha hecho en el país, en todo lo que se ha vivido. Yo me imagino que a lo mejor se refería la hermana diputada a una situación de esa naturaleza. Nosotros tenemos la certeza del sentimiento que tiene el pueblo. Yo viajo con el presidente Evo. Hemos visto lo que ha pasado en Chimoré. Lo de Chimoré debe ser una de las movilizaciones más grandes que se han dado en la historia de Bolivia. Alguna movilización, me comentaban, hay algunos datos históricos, cuando llegó la Constitución Social durante el gobierno de Germán Bush, que tuvo esas características. Habría que verla. Pero después, en la historia de este país, ni durante la Revolución del 52, ni en los campos de Ucureña, ni en los campos de María Barzola, jamás se ha concentrado la cantidad de gente que se ha concentrado. Con un ambiente de fiesta, con un ambiente tranquilo, con un ambiente de participación,
con un ambiente de cariño, de fe, de esperanza a escuchar el discurso del presidente. Yo he sobrevolado, yo lo acompañé al secretario general junto con el canciller a que tome su avión, nos vemos en helicóptero, y las imágenes que uno veía del aire... él logró ver la parte de la concentración. Sí, porque obviamente pasamos por ahí. Pero las imágenes que se veían era realmente para emocionarse hasta las lágrimas, ¿no? No, obviamente todos sorprendidos, ¿no? Y eso que pasamos nosotros más temprano, ¿no? Pasamos más temprano, pero se veía la increíble mancha humana de kilómetros y kilómetros, y lo hemos visto también desde abajo, la movilización de la gente, kilómetros de kilómetros, los vehículos, la gente caminando. Ha sido una de las movilizaciones más grandes, si no será la más grande de la historia de la nación boliviana. Entonces, hablar ahí de que no vamos a respetar la votación, no, hay que pedirles a ellos más bien. Hay que pedirles a ellos que dejen los discursos trasnochados, que dejen de cuestionar la legalidad y la legitimidad de una candidatura legal y legítima, porque además así lo ha visto la Comisión Interamericana, así lo han visto los organismos internacionales a los que ellos mismos han acudido, así lo han visto los organismos internos, así lo ve la lógica y la razón. A ellos, Priscila, hay que preguntarles. La pregunta que me ha hecho usted a mí, y yo con todo respeto le pediría que se las haga a ellos. Le pida al señor Ortiz, si es que después de haber perdido estrepitosamente las elecciones, no va a decir, no, pero yo impugno a este candidato. Como lo dice ahora, vaya, un candidato a la presidencia que tiene, según sus propias encuestas, en el mejor de los casos 8%, se opone al que tiene 30 y tantos por ciento, casi llegando al 40%. Eso es una maniobra política y se enoja con el secretario general cuando no le da la razón y hasta lo quieren agredir. Vamos, la gente no es tonta. La gente se da cuenta qué es lo que está pasando en Bolivia, la gente se da cuenta qué es lo que está pasando, y aquí hay una ruta, un camino que lo marca la voluntad popular reflejada en estas encuestas, reflejada en estas movilizaciones, reflejada en lo que está pasando en Bolivia, que marca la continuidad de un proceso de construcción de una nación que es totalmente diferente a la nación que era hace 15 años. Bolivia, Priscila, hoy es una nación que cree en sí misma. Es una nación con estabilidad política, con estabilidad social, con estabilidad económica. Es una nación con un gran crecimiento económico. Hemos pasado de ser siempre el país que ocupaba los últimos lugares a ser durante 5 años el país que más crece en la región. Del último puesto de 12 países hemos pasado al primero. Del último puesto de 36 países hemos pasado al segundo o tercer lugar. De 32 países, perdón, de Latinoamérica y el Caribe. Hemos sido el segundo país en crecimiento después de Panamá durante varios años. Esos saltos, ese crecimiento, el haber reducido la extrema pobreza del 38% al 16%, 22 puntos porcentuales en una población de 10 millones de habitantes, son 2.200.000 personas, Priscila, que en este país, en esta nación, gracias al presidente Evo, se van a ir a dormir esta noche con el estómago lleno. Porque para las Naciones Unidas el indicador de la extrema pobreza es cuando la gente no tiene los suficientes elementos para alimentarse, cuando come a veces una vez al día, cuando en la noche solamente tiene para una sultana y un pan. Pero quienes falta, hemos ¿no? pasado eso, acá. Priscila, quienes hemos pasado eso sabemos lo que eso significa. No es un dato, no es un indicador frío. 2.200.000 personas. ¿Cuántos estadios del Hernando Siles se llenan con eso? 44, 45, esa cantidad de gente es la que ha pasado. Pero usted dice, falta, hay una obra que terminar. Y esa obra la va a conducir y la puede conducir el presidente que ha mostrado en estos 14 años lo que no se había mostrado en Bolivia en 180 años de vida republicana. O dígame si estoy mintiendo. Que hay que preguntarles a los candidatos de oposición si lo que les estoy diciendo, lo que estamos diciendo, lo que ha dicho el presidente en la concentración ante cientos de miles de personas, 1 millón de personas, es mentira. La luz de la verdad y la razón está ahí. La verdad es una sola, como decía Kant. Y no hay que engañarse. La verdad está ahí frente a nosotros. Y entonces, para cerrar, pregúnteles a ellos si ellos van a respetar el resultado electoral, si ellos van a actuar democráticamente, si no van a querer agredir a quienes no les dan la razón, independientemente de cuál sea su cargo, si van a actuar y van a jugar con las reglas de la democracia. Y haremos la consulta porque va a ser la responsabilidad de los medios también en poder tener este encuentro con los candidatos para que la población conozca las propuestas y demás. Pero hablando sobre todo lo positivo, también tenemos que ver qué está pasando con el tema de cosas que afectan a la gente.
y es el tema de la justicia, el tema de la lucha contra la corrupción. En esta última temporada, dos de las instituciones más golpeadas es la policía, por un lado, por Pedro Montenegro, y también tenemos al Poder Judicial, ¿no? Con diferentes casos. La lucha a la corrupción ha sido una bandera que ha dado el presidente Evo Morales, pero ¿cómo toman todos estos casos, estas denuncias, ministro? La institucionalidad de la lucha contra la corrupción, Priscila, surge gracias al presidente Evo. Usted recordará en la época de la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, como nadie le creía a Gonzalo Sánchez de Lozada que él iba a luchar contra la corrupción, estaba sindicado del mayor acto de corrupción que fue la capitalización y la entrega a las empresas estatales, le dio un poder a Carlos Mesa. ¿Se acuerda? Había un papel sellado que estaba en la Plaza Murillo, dice, le voy a dar un poder a Carlos Mesa para que luche contra la corrupción. ¿Y qué hizo don Carlos Mesa? ¿Hizo un ministerio? No. ¿Hizo un viceministerio? No. ¿Hizo una dirección general siquiera? No. En su oficina en la vicepresidencia contrató a una periodista destacada que respetamos mucho, pero no tenía cargo, no tenía gente, no tenía normas, no tenía nada. La gente, ¿sabe cómo la llamó? La zarina anticorrupción. El último zar fue Nicolás II en 1917 caído. Porque no había un cargo, no era nada. Y obviamente todos sabemos cómo acabó ese falso emprendimiento del gobierno de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa de luchar contra la corrupción. El presidente Evo llega al gobierno y por primera vez en la historia de la nación boliviana, en el mes de febrero, a los pocos días, me tocó a mí trabajar junto con José Luis Gutiérrez Ardán, Eusebio Gironda, doctor Rodolfo Illanes, un equipo de abogados, la reforma a la ley de organización del Poder Ejecutivo que se llamaba en ese momento, la ley Lope. Creamos el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. El primer intento, la primera institucionalidad seria de lucha contra la corrupción surge con el presidente. Después fue ministerio, después se aprobó la ley 04, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la primera ley que aprobamos cuando teníamos condiciones de aprobarla, el año 2010. La ley 004, es la 4, porque fue la primera, en realidad la primera, la segunda y la tercera creo que eran leyes ornamentales, había una ley del tema electoral, otra ley del Chaco, la primera ley orgánica, como llamamos los abogados formal, fue la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Después creamos las unidades de transparencia en todo el país, generalizamos la lucha contra la corrupción, se aprobó la ley 974 ya en nuestra gestión en el año 2017 y hoy en día existe una institucionalidad de lucha contra la corrupción. ¿Pero cuál evaluación? Hay un alcalde corrupto, Uyuni, alcalde nuestro, intervención, alcalde preso. Hay otro alcalde corrupto en Ribera Alta, consejo municipal corrupto, intervención, presos y se cambia la situación. Hay una alcaldía corrupta o un alcalde sindicado de corrupción en Quillacollo, intervención, alcalde detenido, se cambia la situación de las cosas. Hay una alcaldía con visos de corrupción y hay serios indicios recientemente en Achacachi, alcaldía intervenida, alcalde preso y opera la acción de la justicia. Y le puedo hablar de miles de casos, le puedo hablar de MAPA, de la vivienda, no le voy a cansar haciendo un rosario de casos. ¿Pero eso no le preocupa que sean tantos casos, ministro? ¿Sabe? O sea, el hecho de que se detecte la corrupción, se lo meta a la cárcel, se procese, está bien y es aplaudible. Pero ¿no le preocupa que sean tantos casos? O sea, algo está mal, algo no está funcionando. No son tantos casos. Son los casos en los que se identifica, pero está la reacción del gobierno, está la acción del gobierno que antes no había. Usted, Priscila, ¿por qué cree que tenemos la estabilidad económica que tenemos ahora? Por la nacionalización de los hidrocarburos, por la recuperación del patrimonio de los bolivianos, pero porque ahora no existe la marcada gran corrupción que había antes. Los más grandes casos de corrupción institucionalizada, y le puedo hablar de un montón de gobiernos, pero hablemos de Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer y segundo gobierno, todo lo que significó la capitalización, la venta, la entrega de las empresas del Estado. Esos fueron los mayores y más grandes actos de corrupción de entrega del patrimonio de los bolivianos. ¿Por qué una nación en 180 años hace 1000 kilómetros de carretera pavimentada? Llega un presidente y como por arte de magia hacemos 7000 kilómetros más. O sea, 700% lo que se había hecho. ¿Por qué razón? Dice, no, es que él tiene mucha suerte porque les ha tocado un buen periodo económico. Pero realmente tenemos la mayor suerte del mundo. ¿O es el trabajo, el esfuerzo, la recuperación y evitar la corrupción? Estos casos que a usted le parecen muchos son casos que se visibilizan y se atacan.
Antes eran muchos más y nadie luchaba. Y les estoy poniendo el ejemplo concreto y dígame si estoy equivocado, ¿no? Con todo respeto a doña Lupe Cajías, una colega suya, la respetamos a ella, pero ella no pudo hacer nada porque nadie le dio institucionalidad, porque no había voluntad de luchar contra la corrupción en ese momento. Y ahora sí hay. El presidente Evo ha sido el único presidente al que en ese entonces era considerado el tercer hombre en la estructura del movimiento socialismo, lo procesó. Finalmente terminó como terminó don Santos Ramírez. Y usted sabe, somos el primer y el único gobierno que ha tenido a 2 exministras mujeres, más allá de lo que la convicción que yo tenga, que pueden ser inocentes en su actitud personal, pero más allá de ello, se las ha procesado y usted sabe lo que ha ocurrido. Dígame usted otro gobierno en la historia de esta nación, otro gobierno en el contexto internacional que haya actuado de esa manera. Es esa decisión, es esa voluntad, es duro. Es complicado el cargo que uno tiene, porque está articulando más el tema de la justicia y articulando el tema de la lucha contra la corrupción. Pero es nuestro deber, y aquí hay que ser, como dice la moral estoica, cumple tu deber porque es tu deber. Y la instrucción del presidente es implacable. Nosotros tenemos un presidente que es jamás, ni siquiera soñar va con estar en nada. Lo que se le dice, la información que se le transmite, la verifica, la toma en cuenta y actúa como debe actuar. Jamás se ha salido los márgenes de ese principio, de ese mandato que nos ha dado de cero tolerancia a la corrupción. Y en esa posición, hablando de la corrupción, ¿cómo ve el ministro de Justicia estas denuncias? Porque son denuncias, faltan presentar pruebas, audios y demás de diferentes hechos contra magistrados, contra jueces, en un poder judicial que ha estado en el ojo de la tormenta hace mucho tiempo. ¿Cómo ve usted esto? La transformación de la justicia es una tarea pendiente y aquí hay que asumirlo con mucha hidalguía, ¿no? Es una tarea que hemos empezado recién a verla, en la cual quizás se ha perdido un tiempo en el pasado, pero que se le está encarando ahora con toda seriedad, con toda responsabilidad. Somos autocríticos, lo ha sido el presidente, lo ha sido el vicepresidente, lo soy yo. Creo que las cosas han cambiado ahora. Tenemos, creo que, una institucionalidad de la justicia diferente. El caso de los jueces, quizá usted no sabe, Priscila, porque obviamente los medios de comunicación a veces solamente relatan las cosas negativas y no los temas positivos, y eso es verdaderamente lamentable. Pero cuando se puso en marcha la Comisión de Implementación de los Resultados de la Cumbre de Justicia, a principios del año 2017, se aprobó un reglamento en el que fueron retirados 80 jueces por indicios de corrupción, sí, y 25 vocales por indicios de corrupción, ¿no? Eso es una intención sana. Hoy en día hay varios jueces, y el mejor ejemplo lo ha dado el Consejo de la Magistratura en el caso del juez Paniagua. Había un indicio serio, había un préstamo con Montenegro en su declaración jurada, suficiente indicio, y lo han retirado. Nosotros el día de hoy hemos presentado denuncias para investigaciones serias en el Tribunal Supremo de funcionarios subalternos y en el Tribunal Constitucional de cómo aparentemente se habría beneficiado con algunas notificaciones o algunos extravíos o algunas pequeñas movidas que terminaron beneficiándolo al narcotraficante Montenegro, que está detenido hoy. O sea, ¿se han identificado ya? Sí, estamos en un porque proceso. Porque estaba en el proceso de investigación. Nosotros hemos tenido en Sucre una reunión hace pocos días y hemos, con toda la institucionalidad de la justicia, conjuntamente actuado en estos casos. Hay muchos casos de jueces que están sindicados de corrupción y que han sido retirados. La limpieza que se ha hecho ya desde la gestión del doctor Ramiro Guerrero en la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público es loable, y se está profundizando aún más en la gestión de la Anchipa. Entonces no hay que dejarse llevar por el criterio popular. Las cosas están cambiando. Hemos hecho una selección de notarios en el Ministerio de Justicia totalmente meritocrática. Yo le podría contar anécdotas que usted no creería. 453 notarios, de los cuales 63% son mujeres, han entrado por sus méritos. El día que los ha posesionado el vicepresidente en el Banco Central, había una emoción que llegaba a las lágrimas de la gente. No, fue un proceso histórico. Porque nunca en Bolivia se había hecho un proceso. ¿Y cómo hicimos nosotros? Se lo entregamos a la universidad. Y controlamos que la universidad participó. Nosotros trabajamos con la universidad en la selección de notarios, en la selección de jueces, se ha trabajado en la asamblea en la selección de autoridades, estamos trabajando ahora en la implementación de la ley de abreviación procesal penal. ¿Dónde está la mala relación con las universidades? Yo personalmente me he reunido en Cochabamba el lunes pasado con los 9 decanos y rectores de la universidad, y nos vamos a reunir el día lunes nuevamente.
trabajamos constantemente en procesos que van cambiando la vida de la gente. Y no le hablo de temas normativos. Por ejemplo, hay 5 leyes que hemos aprobado en el anterior periodo constitucional que están en vigencia, que tienden directamente a mejorar la vida de la gente. Un ejemplo simple, en el Código de las Familias y el proceso familiar, si usted quiere divorciarse, en el pasado tenía usted que llevar testigos, tenía usted que comprar testigos o decirle a alguien, a una amiga que le diga que vaya y le diga que Daniel, su esposo, la golpea o que usted lo golpea a él. Ay, no, por favor. Todas no, esas penurias tenían que pasar porque la ley antigua estaba pensada en que se constriña a la persona. Hoy en día usted, si quiere, no, por supuesto no ni pensarlo, no le deseo, pero cualquier persona que quiera hoy día divorciarse de su pareja, van los dos, presentan un memorial y dicen, no tenemos un proyecto de vida en común, y se divorcian, simple y llanamente. Y así le podría contar de las leyes que están en vigencia. Que son positivos y que hacen la vida más sencilla. El tema de las adopciones, que también se ha conocido. La ley de migración procesal, que ha sido una iniciativa del presidente Evo, que nos instruye a trabajar. ¿Para qué? A ver, pensemos un poco en la mente, en el sentido humano de esa norma. Es darles una familia a los casi 10.000 niños que existen en condición de abandono en los centros de acogida. Dar amor, esa es una ley construida con el amor, para dar amor a la familia, para dar amor a la niñez, pensando en una criatura. Esas son cosas que se han hecho en justicia. Eso no dice Página 7, no dicen otros medios, no existe, por supuesto, no, esas cosas no hay, pero nosotros no cumplimos nuestro deber para que nos reconozcan, como dice la moral estoica, cumplimos nuestro deber porque es nuestro deber y porque tenemos que hacerlo. Bueno, son tantos temas que me gustaría hablar con el ministro, pero el tiempo es corto. Así que no se me pierda tanto, por favor. Vamos a hacer aquí agendita para hablar de varios temas que la gente le interesa, porque como bien lo dice usted, son temas que le afectan al día a día. Cuando va a un juzgado, cuando tiene un proceso, cuando tiene que hacer una adopción. Es muy importante escuchar este tipo de cosas que se están haciendo. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros, ministro. Gracias, Priscila, siempre a las órdenes. Un placer. Del programa y de la cadena. Gracias. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Tenemos una pausa acá en Todo a Pulmón. La invitación a que siga con nosotros. Volvemos en breve con mucho más.